al segundo, que se pueden proponer en esta clase de proceso es la de compensación. Cuando estamos frente a una excepción de compensación, cuando las partes son acreedores y deudores al mismo tiempo, entre sí, son acreedores y deudores entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted lo demanda con la sentencia, pues es porque usted está siendo deudor de esa persona que está presentando la demanda en su contra. Pero si al mismo tiempo usted tiene unos títulos a su favor, unos documentos a su favor que presten mérito ejecutivo en contra de la persona que está presentando la demanda ejecutiva en su contra, pues entonces usted puede proponer ahí la excepción de compensación para compensar esa obligación que usted tiene a su favor con la que el demandante está exigiendo en su contra. Esto es muy parecido a la demanda de reconvención, porque eso es lo que sucede cuando yo presento una demanda de reconvención, solo que la demanda de reconvención se presenta en el proceso declarativo. La demanda de reconvención no se puede presentar en el proceso ejecutivo. Entonces, para eso tengo yo, entonces, me deja la ley la excepción de compensación. Si estuviese en el proceso declarativo, claro, yo también tenía voy a tener una pretensión en contra del demandante y puedo presentar la demanda de reconvención, pero como quiera que en el proceso de ejecución no pueda hacerlo, entonces propongo la excepción de compensación. Siempre cuando se presenta esta excepción y se declara probada por parte del juez, siempre se va a compensar en el menor valor. ¿Eso qué quiere decir? Que como el menor valor es el que va a ser común a las dos partes, pues entonces hasta allí se compensa. Si el demandante le está exigiendo una obligación mayor a la que usted está presentando como excepción de compensación, pues se compensa hasta el valor que usted está presentando y el proceso se continuará con el saldo de la obligación no pagada, no compensada. Entonces, ¿pero qué sucedería si la obligación suya como demandado es mayor, es superior a la que le está cobrando el demandante? Listo, también se compensa en el menor valor que le está cobrando el demandante, pero en este caso el proceso no puede continuar porque era su objetivo, la pretensión era el cobro de esa obligación y al declararla extinguida, pues el proceso se termina. ¿Qué sucedería entonces con el saldo de la obligación que usted tiene a su favor? Necesariamente tendría que usted, al terminar el proceso, pedir el desglose cuando la Secretaría del Juzgado que terminó el proceso le ordene el desglose, la Secretaría o secretario o secretaria va a poner la nota en el título que le va a desglosar de cuánto se pagó la obligación y por cuánto sería el saldo, que es por lo cual usted debe presentar después una demanda, si quiere, claro, exigir el pago de esa obligación. Pero el proceso termina allí. No puede empezar o continuar con el saldo insoluto a su favor porque usted no llevó pretensión, usted llevó una excepción. Entonces, como no lleva excepción, pues el proceso no puede continuar con el saldo que queda a su favor, usted como demandado, que sí sucede cuando queda el saldo a favor del demandante porque la pretensión de él era el cumplimiento de toda la obligación. Continuamos con la excepción de confusión. ¿Cuándo se da esta excepción? Cuando en una misma persona concurre la condición de acreedor y deudor. Claro, si yo soy deudor de una obligación, pero más adelante yo me hago acreedor de esa misma obligación, ¿a quién le voy a pagar? Entonces ya no va a haber a quién pagarle porque la obligación pasa a ser mía.
Entonces, pues hay una confusión en la misma persona de la condición de acreedor y deudor. La otra excepción que podemos proponer es la de novación. Cuando hablamos de la excepción de novación, hablamos de que surge una nueva obligación. ¿Cómo es eso? Sí, porque la obligación inicial se modifica, bien que pueda aumentarse o disminuirse, y entonces se hacen firmar nuevos documentos donde se contenga esa nueva obligación. Óigase bien, debe haber nuevos documentos necesariamente donde se contenga la obligación, porque si no es así, no estaríamos frente a una nueva obligación. Si lo que se hace es que la obligación se aumenta o disminuye, pero se mantienen los mismos documentos iniciales, entonces no estamos frente a una novación de la obligación porque no nace una nueva obligación, es una obligación, la misma, mayor o menor, pero es la misma. Si se firma un nuevo documento, usted puede proponer la excepción de novación. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo pueden demandar con los documentos iniciales, donde estaba la obligación originaria, porque ya esos documentos fueron reemplazados por nuevos documentos y nació una nueva obligación. Es allí donde yo puedo proponer la excepción, cuando me quieren demandar con los documentos iniciales, cuando se firmó nuevos documentos. Pasando a la excepción de remisión. Cuando hablamos de la excepción de remisión es porque se da perdones o condonaciones que pueden ser totales o parciales de la obligación. Si se presenta esto, pues entonces se modifica la obligación. Por ejemplo, usted pues debe una obligación de, póngale 600 millones de pesos. Y el acreedor le dice, bueno, me vas a pagar 500, pero la pagas en 1, 2, 3 meses, el término que él quiera fijar. Ahí le estaría haciendo una remisión de parte de la obligación. Claro, en estos casos hay que tener presente que cuando se da esto, lo práctico que habría que hacer es dejar constancia en el documento para que usted después pueda exigirla como excepción. Porque si simplemente se quedó en palabras, pues le queda muy difícil probarla. Las palabras se las lleva el viento, no olvide. Y entonces va a ser muy difícil probar que a usted pagó en ese tiempo porque le habían hecho una remisión parcial de la obligación. Entonces la cuestión es probatoria en ese caso. Pero se da en ese caso cuando hay perdones o condonaciones o quitas parciales. Las quitas pues son parciales. O total, una remisión total. Entonces donde yo puedo proponer la excepción. Otra excepción que se puede proponer en este caso es la de prescripción. Cuando estamos frente a una excepción de prescripción. Cuando hablamos de la prescripción es que toda obligación, la ley le fija un término para ejercer ese derecho que tenemos. Entonces, usted tiene que accionar, usted tiene que exigir, usted tiene que actuar dentro de ese término que la ley le fija. Si usted deja vencer ese término, pues entonces cuando quiera exigir el cumplimiento de esa obligación, la otra parte le va a excepcionar la prescripción, porque usted dejó transcurrir, dejó pasar el tiempo que la ley le da para usted exigir esa obligación. Aquí fue donde le dije que esta excepción sí puede presentarse en el curso del proceso, inclusive después de presentada la demanda, porque cuando se presenta la demanda todavía puede estar vigente, es decir, no haber sobrevenido el término de prescripción, pero de acuerdo con el artículo 94 de este mismo Código General del Proceso, dice que yo puedo interrumpir esa prescripción con la presentación de la demanda. Uno, porque son 3 eventos que se contemplan ahí. Uno, con la presentación de la demanda, pero siempre que notifique al demandado
dentro del término de un año contado a partir de la notificación, del día siguiente a la notificación que se le hace al demandante. Y lo otro es con la sola notificación, es decir, si dejo pasar ese año y lo notifico, también puedo interrumpir esa prescripción, pero si estoy dentro del término de prescripción. Claro, no puedo interrumpir si ya está prescrita. Entonces, necesariamente yo tengo es que notificar antes que del vencimiento del término que la ley me fija para lograr la prescripción. Bien, en ese caso, entonces, si se presentó la demanda con posterioridad al término de prescripción, o si habiéndose presentado la demanda dentro del término de prescripción, no se me notificó dentro del término de prescripción, yo puedo alegar la exención de prescripción. En este caso, ¿de qué obligación estamos hablando? De la que se derivó de la providencia, de la conciliación o transacción aprobada por la autoridad con funciones jurisdiccionales. Y puedo proponer también aquí la exención de transacción. ¿Qué es la transacción? Cuando